Como verán, soy el más vago de los presentadores porque no tengo un PowerPoint para ayudarme en las palabras. Sé que también estamos un poco cortos con el tiempo. Pero bueno, primero le agradezco a María Eugenia por las palabras amables que ha tenido con nosotros, muy generosas, un poquito exageradas quizás en algún aspecto. Pero lo que me pasa es lo siguiente, y en esto voy a tratar de ser lo más sincero posible. Cuando uno analiza dónde estamos y todas las cosas que hay que hacer para progresar, y creo que tanto Jorge como Marisa han demostrado una serie de iniciativas públicas que tienen que ver con hacer cosas que nos quedan pendientes para poder prosperar como país, para poder internacionalizarnos, para poder ser actores relevantes en la economía global. Lo que me pasa a mí es que siento como que todo ese esfuerzo que hacemos para poder insertarnos es como que cuando lo terminamos de hacer es, no diría tarde, pero es algo que otros ya hicieron. O sea, hay todo un proceso que Argentina está llevando adelante, que otros países ya desarrollaron, ya nos primerearon, y que de alguna manera como propuesta de valor tratar de mejorar sobre aquello que ya existe es siempre más difícil que tratar de hacer aquello que aún nadie han hecho, ¿no? Que todavía no existe. O sea, yo no sé si las barreras arancelarias serían tan significativas si uno de repente tiene la cura a una enfermedad que ningún otro país ostenta, ¿no? Ahí la globalización ocurre en forma inmediata. Y creo que la propuesta de valor de Bioceres pasa un poco por ese lado, por tratar no de mejorar aquellas cosas que otros ya hicieron, sino de buscar la originalidad argentina, la originalidad del sistema científico, para tratar de provocar haciendo cosas que otros aún no han hecho. Y en eso me parece elocuente contar el caso de la doctora Raquel Chan, ¿no? Porque de hecho nosotros tenemos la posibilidad hoy de llevar una historia adelante porque a alguien en algún momento se le ocurrió que había una forma de desarrollar plantas tolerantes a la sequía que si la analizamos hoy es totalmente contraintuitiva. Piensen ustedes lo siguiente, del potencial productivo de un cultivo, lo que en promedio cosechamos a campo es un 25%, ¿no? De cada 10 toneladas, 2,5 toneladas es lo que en promedio cosechamos. La biotecnología moderna que utilizamos, que empezó en el año 96 con las primeras variedades resistentes a herbicidas, tenemos variedades resistentes a insectos y demás, nos permiten mejor proteger a los cultivos de otros seres vivos, ¿no? De la competencia con plagas, las malezas que consumen el agua y los recursos, enfermedades. Y lo que eso termina resultando o dando es un 10% más de salto productivo, del 25 al 35% del potencial de una planta en el campo. Y eso genera una industria enorme de 20.000 millones de dólares anuales en regalías biotecnológicas. Ahora, todo lo que falta para llegar al 100, en gran medida tiene que ver con la interacción de las plantas con el medio ambiente y fundamentalmente con su capacidad de transformar agua y dióxido de carbono en azúcar, que es el rendimiento que nosotros cosechamos dentro de un grano, y el oxígeno que después resulta del proceso de fotosíntesis. Entonces, la oportunidad más importante desde el punto de vista del aumento de la productividad tiene que ver con mejorar esa parte que hasta ahora no hemos atendido. Ahora, esta conclusión es una conclusión bastante obvia para quienes están en el mundo de la ciencia y durante años dedicaron parte de los beneficios de esa primera ola biotecnológica a tratar de conquistar el tema de la sequía. Si uno le pregunta a un productor agropecuario ¿qué te gustaría desde el punto de vista de solución tecnológica? Probablemente te diga poder sobrellevar la sequía o la inundación cuando eso nos termina quejando. Y en esto se invirtieron miles de millones de dólares, o sea, no es que las empresas no intentaron. Ahora, si uno busca qué se hizo, ¿no? Si uno va a principios de los años 2000 y mira cuáles fueron las aproximaciones científicas para tratar de resolver este problema,
el abordaje de consenso era el siguiente, era ir a la naturaleza, a los ambientes donde la sequía es crónica, identificar las especies que la naturaleza nos dio, que pueden sobrellevar esta situación en forma exitosa, y transferir utilizando la ingeniería genética, los genes del cactus, por ejemplo, al cultivo de soja. Y eso es lo que hicieron todas estas compañías. Y lo que observaron es que se podía lograr plantas que sobrevivían más días, pero que en situaciones normales todas estas plantas rendían menos. Y rendían menos porque lo que la naturaleza diseñó como sistema para vivir con menos agua es consumir menos agua. Y una vez un ex CEO de Monsanto me dijo que si uno consume menos agua rinde menos, pues es un tema estoquiométrico. O sea, hay una reacción que necesita de agua y de luz solar y de dióxido de carbono para generar azúcar al final del día. Si no tengo un reactivo, tampoco voy a tener el producto de esa reacción química, ¿no? Entonces, con esa información llegamos a la conclusión de que no había una solución mágica al tema de la sequía, hasta que alguien se dio cuenta que en realidad las plantas dejan de consumir agua mucho tiempo antes de quedarse sin agua en sus células. El proceso de senescencia que se inicia cuando empezamos con la sequía es prematuro. Y es prematuro porque la naturaleza le da prioridad a la sobrevivencia por sobre la productividad. Entonces lo que hizo esta persona es bypassear los sensores para que ese proceso de consumir agua dure 2 días más o 3 días más. Es como si vas manejando el auto y te estás por quedar sin combustible porque se prende la alarma, no parás enseguida. Seguís hasta la estación de servicio, unos 30 kilómetros, 40 kilómetros más. Bueno, eso que parece engañar a una planta para que cometa suicidio es algo que en la campaña anterior, donde perdimos 15 millones de toneladas, nos hubiera ahorrado 4,5 millones. Es totalmente contraintuitivo, es lo lindo de participar de la economía del conocimiento, que no es una carrera de fuerza bruta, es un esfuerzo de creatividad que reivindica al ser humano en uno de sus talentos más únicos en el planeta en el que vivimos. Y creo que ese es el punto de conexión más fuerte que tiene la sociedad del conocimiento con la realidad de nuestro país. Nosotros no tenemos que tratar, podemos hacer todo lo que no hicimos durante los últimos 70 años, pero me parece que es más atractivo tratar de dar un salto hacia el futuro haciendo lo que el resto del planeta aún no ha hecho. Y eso surge de las ideas del Sistema Científico Nacional y de la interacción de ese sistema con cada uno de nosotros, que tiene la ambición de generar un negocio a partir del diseño de una solución a un problema, en este caso como el de la sequía. Bueno, esa era mi humilde reflexión para este momento. Creo que Argentina tiene mucho talento para explotar. Infiltremos el sistema académico para que esa inversión pública que hace el Ministerio todos los años tenga mucha más relevancia para la economía general de nuestro país. Muchas gracias.